¿Invitamos a papá a la barbacoa? Soltó León, sin apartar la mirada de la carne que untaba con el adobo, sin esperar realmente una respuesta. Su voz sonó como un comentario sobre el clima. Yo estaba junto al fregadero, enjuagando las hierbas. No me giré, simplemente dije, si quieres. La servilleta se me pegaba a los dedos, el agua en el fregadero estaba tibia, casi ardiente, pero de repente sentí frío. Y no era por el agua. No recordaba la última vez que habíamos hablado de Raúl. León no mencionaba a su padre, a menos que fuera estrictamente necesario. Y yo tampoco lo hacía. Su relación siempre había sido, cuidadosamente, interrumpida, sin escándalos, sin dramas significativos. Una conversación omitida, que con el tiempo se convirtió en costumbre. El domingo, abrí la verja antes de que él pudiera tocar el timbre. Raúl estaba en la puerta, con una camisa blanca, pantalones claros y unos zapatos desgastados pero bien lustrados. Su figura era recta, aunque un poco cansada. Los ojos tranquilos, pero como si algo se hubiera detenido dentro. No era silencio, era una espera tensa, de esas que ya no tienen esperanza, pero que el cuerpo ha hecho suyas. «Hola», dijo, con un leve gesto de cabeza. «Me alegra que haya podido venir», respondí, apartándome para dejarlo pasar al patio. León estaba junto a la parrilla, fingiendo entusiasmo mientras daba vuelta la carne. El humo hacía que los ojos picaran, o tal vez era simplemente ese tipo de domingo, con olor a carbón y cosas que nadie sabe cómo decir. Nos sentamos a la mesa. Hablamos de trivialidades, el clima, el trabajo, los precios. Raúl escuchaba más de lo que hablaba. Su silencio no era pesado, más bien atento. Un silencio que no incomoda, pero que te obliga a sentarte más recto, a elegir las palabras con más precisión. Me descubrí hablando con más cuidado que de costumbre. Después de comer, entramos los platos juntos. León se quedó en la parrilla, girando por tercera vez una rejilla vacía. Raúl tomó un bol de mis manos, sin prisa. «Siempre fuiste atenta», dijo en voz baja. Me sorprendió, pero no lo mostré. «Es solo costumbre, o una cualidad», respondió él. Su voz era tranquila, sin dobleces. Cuando se fue, lo seguí con la mirada. Paso lento, firme, sin apuro, sin enojo. León se secó las manos con un paño y, sin mirarme, dijo, «No es tan raro como lo recordaba». No dije nada, no porque no tuviera que decir, sino porque sabía que León no lo sentiría, incluso si lo decía. Y desde ese silencio que quedó después, sentí que entre Raúl y yo ocurrió algo intangible, algo sin nombre, pero con peso. Al día siguiente no esperaba nada. En la casa aún olía a humo de ayer. Se había quedado atrapado en las cortinas, asentado en los cojines. León se fue al trabajo, dejando su taza de café a medio tomar y los calcetines tirados, como siempre. Puse en marcha la lavadora. Dejé la masa para el pan. Movimientos automáticos, casi sin pensar. El silencio era tal que se podía oír cómo la harina se asentaba en el bol. Entonces el teléfono emitió un sonido, no de redes sociales, ni una alarma, solo un SMS. Ya casi había olvidado cómo lucía un mensaje de verdad, sin emojis ni enlaces. En la pantalla. «Gracias por la cena. Fue bueno simplemente hablar. Raúl». Miré esas palabras y tardé en responder. Había algo extraño en cómo el corazón tembló un poco. No por el contenido, por el tono. En esas palabras no había nada de más, ni un hueco. Respondí, «Gracias por venir». Realmente fue tranquilo, tranquilo. Una palabra que hacía tiempo había perdido significado en mi vida. Ya no traía calma, solo ese silencio que asfixia. Pero lo que sentí ayer, estando a su lado, fue como un suspiro interno, uno que había olvidado que alguna vez tuve, en un lugar remoto. Después de eso comenzó la conversación por mensajes, sin insinuaciones, sin coqueteo. Raúl escribía, «Hoy, por primera vez en el año, me afeité sin que fuera para Cohen.
Para ir al médico. Nuestro perro anciano tiene otra vez alergia al heno. Parece que huele a lluvia en la calle. Siempre me recuerda a la infancia. Y yo respondía como no lo hacía, ni siquiera con mis amigas. No exactamente con sinceridad, sino con autenticidad, sin sombra de expectativa. Nunca escribía, «Hola, ¿cómo estás?». Pero con él, por primera vez en muchos años, dejé de pensar que tenía que mostrarme de cierta forma. Por primera vez, nadie esperaba que yo fuera alegre. Y dejé de huir del silencio. Una vez escribí, «Hoy hice sopa». Nadie me dio las gracias, pero se la comieron hasta la última gota. ¿Eso cuenta como cumplido? Y él respondió, «Eso es amor, solo que el silencio no lo anula». Leí esa frase 3 veces, luego otra más, antes de dormir, y de pronto entendí. Ya no esperaba ninguna palabra de León, y no le guardaba rencor por su silencio. Simplemente, estando cerca de alguien más, recordé cómo se siente el calor humano cuando no grita. No era un juego, ni un romance. Era una fisura en el concreto de mi día, y por esa grieta entró luz. Salí de casa solo para despejarme. Le dije a León que necesitaba comprar ganchos para las toallas. Él simplemente asintió, sin levantar la vista del teléfono. Sentí un extraño alivio al saber que no tendría que explicar por qué, justamente hoy, me dio por ir a una ferretería donde no había estado desde el otoño. Adentro olía a pintura, a madera y a algo más. Algo familiar, casi infantil. Deambulaba entre los estantes, tocando paquetes de destornilladores, guantes, cables. Es extraño, pero estos lugares siempre me tranquilizaron. Aquí nadie pide nada, solo elige y paga. Todo sencillo. No creí que las mujeres aún disfrutaran estos lugares, dijo una voz conocida detrás de mí. Me di la vuelta. Raúl sostenía una caja de bombillas en la mano, con una sonrisa leve, pero contenida. Ambos estábamos sorprendidos, pero no desconcertados. Como si alguien hubiera dicho, «Aquí está su escena, hablen». Y yo sé usar un taladro. Sonreí, aunque no siempre en la dirección correcta. Respondí casi por reflejo, y él se rió, en voz baja. Nos quedamos uno al lado del otro, primero con algo de torpeza, luego simplemente juntos. Su presencia no pesaba, y eso era lo más inusual. Yo estaba acostumbrada a que con los hombres siempre había que mantener la espalda recta, la cara amable, la voz medida. Con Raúl, no. Con él había la sensación de que uno podía callar, y aún así, no desaparecer. Me encontró los ganchos que necesitaba. Me recomendó unos más resistentes, de esos que duran más. Nos quedamos un rato más frente a los estantes, hablando de cosas totalmente cotidianas, pero sentía como, poco a poco, se me aflojaba un nudo por dentro. No por los temas de la conversación, sino porque alguien me escuchaba. No por cortesía, de verdad. Cuando ya habíamos pagado y salido, se detuvo. Hay un café decente por aquí cerca, si no tienes prisa. No tenía prisa. Por primera vez en muchos días. Y dije, no, no tengo. Nos sentamos en la terraza. El sol jugaba entre las nubes. Alguien se reía fuerte del otro lado de la pared, pero no molestaba. Yo pedí un capuchino, él un espresso. Hasta en eso había algo verdadero. Conversamos sobre reformas, sobre cómo este año los árboles tardaron más en florecer, sobre cómo una vez armó un armario para su esposa y clavó el lado equivocado. Yo lo escuchaba y me sorprendía pensando, me gusta esta calma. En un momento, nuestras manos se rozaron por accidente. Yo tomaba una cuchara. Él mostraba algo en su teléfono, y los dedos se cruzaron, sin intención, sin tensión. No retiré la mano, solo lo memoricé. Había algo agradablemente inusual en lo sencillo que era respirar junto a él. No por romanticismo, ni por novedad, sino por la pura y viva atención. Después de tantos meses en los que todas las palabras eran repetidas y todos los gestos predecibles, esto se sentía como un calor inesperado en la palma. Cuando salimos a la calle, él no insinuó nada.
No propuso nada, no se quedó. Solo asintió con la cabeza y se fue en su dirección. Y eso también estuvo bien. Volví a casa despacio. Los ganchos sonaban en la bolsa, y dentro de mí se mecía una ola suave. No es un sentimiento, una presencia. León llegó a casa un poco más tarde de lo habitual. Entró en silencio. Tiró las llaves en el cuenco. Se estiró como siempre, con ese suspiro breve que sonaba. Allá, estoy, en casa. Y al mismo tiempo, estoy cansado. Yo justo retiraba la olla del fuego. Pollo en salsa. Arroz. Algo de verduras. Lo que a él le gusta. Lo que yo alguna vez también disfrutaba preparar. Cenamos como siempre. Le pregunté cómo fue su día. Respondió con pocas palabras, sin profundizar. Puso su plato en el fregadero. Limpió la mesa con una servilleta. Nada a lo que valiera la pena prestar atención. Y, en eso, estaba todo. Noté que no mencionó cómo estaba el clima. Y antes siempre decía algo. Por fin huele a primavera. O la humedad me cala los huesos. Hoy, nada. Como si el día no tuviera olor. O quizás simplemente dejó de notarlo. Después de cenar, se sentó en el sofá y encendió el televisor. Control remoto en la mano derecha. Taza de té a la izquierda. Una postura familiar. Un programa que ya había visto varias veces. Un rostro que conozco de memoria, pero que se me hace cada vez más ilegible. Como una página de la que se han borrado las letras. Me senté a su lado. No de inmediato, estuve unos minutos parada mirando su perfil, buscando en mí la fuerza para no esquivar esta conversación. Y la encontré. León, dije en voz baja. ¿Eres feliz? No lo oyó al principio. Cambié de canal. Luego se giró. ¿Feliz? Repitió, sin ironía, solo sorprendido. Bueno, sí. ¿Por qué? Tú no. Era sincero. Y en esa sinceridad había un silencio que me dio ganas de levantarme y salir. No porque hubiera dicho algo incorrecto, sino porque no había visto la grieta en mi pregunta. A veces siento que entre nosotros todo está como en pausa. Estamos, pero nada nos toca. Él inclinó la cabeza, intentando entender. Pero está todo tranquilo, sin peleas. Estamos juntos, tenemos una casa, trabajo, planes. ¿Quieres drama? No, sonreí. Pero no de alegría. Quiero, al menos una vez al día, no ser parte del mobiliario. Su rostro cambió. No enojo, no defensa. Solo desconcierto. No sabía que te sentías así. Nunca dijiste nada. ¿Y tú preguntaste? Guardamos silencio. La televisión seguía hablando. Jalanstuan por son a nosotros. Lo vi pensar. Pero sus pensamientos no me llegaban. Como si habláramos a través de un vidrio grueso. Tomó el control y bajó el volumen. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo siempre he estado aquí, contigo. Asentí. Sí, estaba. Su cuerpo. Cerca. Sus palabras. Aquí. Las rutinas. Intactas. Pero algo vivo. Algo esencial. Ya hacía tiempo que había salido de la habitación. Esa noche, acostada en la cama, escuchaba su respiración al dormir, regular, profunda, despreocupada. Recuerdo cuando ese sonido me tranquilizaba. Ahora solo era ruido de fondo. No estaba enojada, no dolida. Solo que, de repente, me vi a mí misma, al lado, pero no con él. Como una vecina de vida. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza, solo vacío. El viernes al mediodía, Raúl escribió: «Mañana estaré en el comedor del Centro de Veteranos en La Paz. Puedes pasar si tienes tiempo. No les molesta tener ayuda. Sin embargo, me encantaría verte». Y justamente por eso, respondí: «De acuerdo, iré». El Centro de Asistencia para Veteranos estaba en un antiguo puesto médico. Lo había visto alguna vez al pasar. Nada especial al mirar superficialmente. Un cartel descolorido, ventanas angostas, un banco con tablas torcidas.
pero dentro, como supe después, cocinaban cada día para varias decenas de personas. Veteranos, personas sin hogar, simplemente quienes se habían perdido. Nadie preguntaba quién eras ni por qué habías llegado. Si venías, te sentabas, comías, estabas. Cuando llegué, Raúl ya esperaba. Chaqueta entreabierta, una bolsa con víveres en las manos, expresión neutra, sin sonrisa. El cansancio, solo presencia. Hola, dije. Hola, respondió. Y nada más. Entramos. Adentro olía a algo guisado y a limpieza con jabón. Aunque era un edificio antiguo, se notaba que allí alguien ponía empeño. 2 cocinas, ollas metálicas, una estantería de plástico con vasos. Silencio. No porque nadie hablara, sino porque no había apuro. ¿Eres nueva?, preguntó una mujer de unos 50, mientras colocaba bandejas sobre la mesa. Soy Carmen. Aquí es todo sencillo. Cortamos, servimos, repartimos. Sin heroísmos, la gente necesita comer. Inés, respondí. Estoy con Raúl. Ella asintió y me guiñó un ojo, sin comentarios, y se fue a buscar paños. Raúl y yo pelábamos zanahorias, luego remolachas. El agua del fregadero estaba algo helada, pero con el tiempo los dedos se acostumbraron. Trabajábamos uno junto al otro, no como quienes se conocen bien, sino como quienes simplemente hacen algo real juntos. ¿Aquí siempre hay tanta gente?, pregunté en voz baja, para no romper el silencio. ¿En días de pensión? ¿Menos?, respondió Carmen. Pero a mitad de mes vienen todos. Hoy serán unos 30. Aunque, ¿sabes? Incluso si vienen 5, no cambia mucho. Igual hay que hacerlo. Asentí. Aquella simpleza no era indiferencia. Al contrario. Allí no se compadecía, no se jugaba a la bondad, solo se hacía lo que hacía falta. En un momento, uno de los hombres, de unos 70 años, canoso, con un abrigo de otra época, dejó con cuidado su plato en la esquina de la mesa y le hizo un gesto a Raúl. Tú no preguntas. Y eso está bien, dijo. La mayoría quiere saber cosas. Tú solo estás. Gracias por eso. Raúl solo asintió, sin responder, pero vi cómo, al girarse hacia el fregadero, sus movimientos se hicieron más lentos. Ese momento entró en él, y en mí también. Terminamos después de las 4. Yo limpiaba la mesa. Raúl lavaba el último bol. Carmen nos saludó desde la puerta. Gracias. Hoy salvaron media cocina. Hasta la próxima. Raúl no respondió. Solo levantó una mano, como un conductor de autobús. Salimos juntos. El aire había cambiado. No hacía frío, pero sí había esa humedad que se cuela por el cuello. Te llevo, dijo cuando nos acercamos al coche. Vale, respondí. No tengo muchas ganas de esperar en la parada, la verdad. Subimos al coche. Al principio, ambos en silencio. Yo me presioné los párpados con los dedos. El cansancio se me instaló en los hombros. Él apretó el pedal con suavidad. Se incorporó al tráfico con calma. Viajábamos en un silencio que no era tenso. Simplemente, no hacía falta inventar palabras. En un semáforo, dijo. ¿Te molesta si damos una vuelta? Me vino a la mente un lugar. No está lejos. No me miraba. Solo observaba al frente, como si ya viera ese sitio del que hablaba. Asentí. Si no es muy lejos, ¿por qué no? El coche se desvió del camino principal. La ciudad quedó atrás. Las calles se volvieron más silenciosas. Los árboles a los lados estaban pelados, el cielo apagado. No pregunté a dónde íbamos, y eso fue extrañamente agradable, no tener que controlar nada. Casi nadie viene por aquí, dijo mientras subíamos una carretera angosta entre colinas. Pero a veces vengo, solo a sentarme. Asentí. Había algo muy familiar en sus palabras, como si no explicara, sino compartiera espacio. Poco después nos detuvimos. La vista daba hacia el borde de la ciudad, más cerca de la zona del puerto, donde todo es húmedo, con olor a óxido y metal envejecido.
pero ahora estaba en calma, absoluta. Saqué café del termo, le di la primera taza, me quedé con la segunda. Él se recostó en el asiento. No encendió nada. El coche respiraba en sordina. Nosotros aún más abajo. «Vengo aquí seguido», dijo de pronto. «No siempre puedo, pero cuando lo logro, paro. Solo para sentarme. Sin música, sin nada». Asentí. Yo tengo una rutina parecida. Voy a una tienda al otro lado de la ciudad, porque ahí es tranquilo. Y no tengo que cruzarme con nadie. Él sonrió, suavemente, por un momento. «Es curioso lo poco que se necesita ahora para sentirse mejor», dijo. «Solo un lugar, solo alguien al lado, sin esfuerzo». No respondí enseguida. Miraba sus manos, ligeramente ásperas, con manchas. No eran de esas que acarician con delicadeza, pero sí de las que no desaparecen. «No recuerdo la última vez que me sentí bien al lado de alguien», dije en voz baja, sin queja, solo como un hecho, sin tensión, sin esfuerzo, sin necesidad de demostrar nada. Raúl se giró hacia mí, no más cerca, solo me miró. En sus ojos no había nada más que acuerdo, un acuerdo tácito de que ambos estábamos allí, no por casualidad, y que ahora no hacía falta inventar explicaciones. «No sé qué pasará después», dijo, «pero sé que así, tal cual, me siento bien, cuando nadie se esconde». No contesté. Simplemente puse mi mano sobre la suya. Él no se asustó con el gesto. No la retiró. No me atrajo más. Solo estuvo allí. Y fue suficiente. El beso ocurrió como si ya hubiera estado escrito, como si los dos supiéramos que no habría conversaciones después. Ni un perdón. Ni un «¿Qué fue esto?». Solo un beso. Cálido. Pausado. Como un roce que no exige nada. Cuando me llevó de regreso, casi no hablamos. Frente al portal, apagó el motor. Abrí la puerta. Lo miré. «¿Vienes seguido aquí?» «No muy seguido, pero vendré si tú quieres». Bajé, despacio, y me fui. No porque tuviera que irme, sino porque en ese momento era el único paso correcto. Sin planes, sin decisiones. Hace tiempo que dejé de contar cuántas veces me había visto con Raúl. No se volvió costumbre. Solo surgió un ritmo, sin horarios, sin plan. A veces ayuda en el centro, a veces tomar café de camino, a veces quedarse en el coche sin apuro por volver a casa. Con él no actuaba. No era complaciente, ni alegre, ni correcta. Solo era, así como era. Esta vez estábamos sentados en su coche, frente a un supermercado. Sostenía mi café con ambas manos, sintiendo el calor a través de la tapa. Él contaba algo, sobre un hombre del comedor que siempre les lleva periódicos anticuados, por si a alguien le da por leer algo. Ambos nos reíamos, tranquilos, sinceros, sin pensar cómo se vería desde fuera, y entonces esa punzada en el estómago. Un microsegundo de tensión en el cuerpo. La sentí antes de ver. Raúl se quedó en silencio. Me giré. León. Estaba a unos cuantos coches de distancia. En las manos, bolsas. En el rostro. Ni sorpresa ni rabia. Solo una mirada. Directa. Fija. Impenetrable. Y en eso había algo mucho más duro que un grito. Porque yo sabía. No esperaba vernos. Pero desde hacía tiempo ya sospechaba algo. No aparté los ojos. Él tampoco. Y luego simplemente fue hacia su coche, sin apurarse. Guardó las bolsas en el maletero. Subió. Encendió el motor. Y se fue. Raúl me miró. Brevemente. «Llévame a casa», dije. Durante el trayecto no dijimos nada. El coche estaba cálido, pero mis dedos temblaban, no de frío, sino porque ya no había camino de regreso. Cuando se detuvo frente al edificio no bajé enseguida. Solo lo miré y asentí levemente. «Gracias», dije en voz baja. «Me quedaré cerca», respondió. «Solo por si acaso». No respondí.
Solo salí. La llave se atascó en la cerradura. Una tontería. Pero fue suficiente para que el corazón empezara a latir más rápido. No le tenía miedo a León, pero sí a ese silencio que estaba a punto de estallar. Él volvió 20 minutos después. No azotó la puerta. No hizo ruido en el pasillo. Solo entró, como siempre. Se quitó la chaqueta. Dejó las llaves en la repisa. Yo estaba en la cocina, apoyada en el borde del fregadero con las manos. «Te vi», dijo, bajo, calmo. Me giré. Sus ojos, no vacíos, al contrario, llenos de todo. Pero él se contenía. «Lo sé», respondí. «¿Hace cuánto?» Quise decir que no mucho, pero no pude. Porque, ¿acaso lo que importa puede medirse en semanas? Todo empezó no cuando Raúl y yo tomamos café, sino antes, cuando dejé de estar viva aquí. No fue planeado, dije, ni intencionado. Simplemente pasó. ¿Con mi padre?, dijo, apretando las palabras. ¿Pudiste elegir a cualquiera? ¿Y lo eliges a él? Suspiré. No elegí a nadie. No lo busqué. Solo que, por primera vez en muchos años, alguien me miró. Sin juzgar, sin pasar de largo. Y no pude resistirlo. ¿Eso es una excusa? No, pero es una explicación. Se sentó en el taburete, despacio, como alguien a quien, de repente, le cuesta mantenerse de pie. ¿Sabes cómo era nuestra relación? O mejor dicho, la falta de ella. Él nunca fue mi padre. ¿Y ahora va a ser qué? ¿Tu nuevo marido? Negué con la cabeza. No lo sé. No sé qué es para mí. Pero sí sé lo que fui aquí, y lo que ya no puedo seguir siendo. No respondió. Solo bajó la mirada. Los hombros le cayeron un poco. Vi que no quería llorar. No sabía cómo. No se lo permitía. No sabía que podía perderte. Dijo casi en un susurro. Pensé que solo estábamos pasando por un momento desafortunado. Estabas cansada. Que ambos lo estábamos. No estaba cansada. Estaba vacía. Y no lo supe hasta que alguien me miró. Como a una persona. Y ni siquiera dijiste nada. ¿Y cómo se dice eso? ¿Cómo se le dice a alguien que ya no te ve? Que vivías aquí. Y te ibas desvaneciendo. Día a día. Pedacito a pedacito. Él se levantó. Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. ¿Esto es todo?, preguntó. Sí, respondí. Asintió. No discutió. No dijo, intentémoslo. No preguntó si quedaba alguna posibilidad. Solo fue a la habitación, en silencio, sin escena. Y yo me quedé en la cocina, con las manos temblorosas, con el sonido de mi propia respiración, con un extraño alivio. No porque todo terminara, sino porque por fin se hizo visible que ya había terminado hace tiempo. Raúl vino por la noche, sin llamar. Solo tocó la puerta. Le abrí. Me hice a un lado sin decir nada. No le pregunté por qué venía. No lo invité. Solo le permití pasar. Raúl no me buscó con la mirada. No se detuvo en el pasillo. Caminó hacia adelante, hacia donde, evidentemente, sabía que estaría León. No porque tuviera derecho, sino porque ya no podía seguir callando. León estaba sentado junto a la ventana del salón, en el alféizar, una botella de whisky abierta, sin beber, solo destapada, como algo que se suponía que debía anestesiar. Pero no funcionó. Raúl se detuvo en el umbral. No se sentó. No cruzó los brazos. Estaba ahí, como era. «No pensé que te atreverías a venir», dijo León. «Y yo no pensé que tendría que hacerlo», respondió Raúl. Unos segundos de silencio. En ellos, todo, su pasado, todas las conversaciones que no tuvieron, todos los años que no se convirtieron en cercanía. Ella empezó, León, pero no terminó. Ni siquiera puedo decir que me la quitaste, porque hace tiempo que la perdí, solo que no quería admitirlo. Raúl se quedó callado, no apartó la mirada. «Pero no debiste ser tú quien la encontrara.
añadió León. Su voz, ronca, pero sin rabia, solo herida. Apenas te conocía, y ahora tengo que odiarte, por todo lo que no fue. Raúl inhaló. No fue algo planeado. Solo estuve ahí. Y en un momento ella también estuvo. Suena como si todo hubiera pasado por sí solo. Pero no fue así, ¿verdad? Raúl asintió. Número fue una elección. Esta vez, no huir, no esconderme, no dejarlo en manos del tiempo o las circunstancias. León se levantó, lentamente. Dejó el vaso sobre la mesa. Se acercó, muy cerca. No tienes idea de lo que me hiciste, dijo. Lo sé, respondió Raúl. Y aún así vine, porque no podía no decirlo. Decir que lo lamento, que no fui un padre, que no te enseñé a vivir ni a amar, que ahora soy parte de lo que te rompe. León desvió la mirada, por primera vez en todo ese tiempo. No sé qué duele más, si lo que hay entre ustedes, o que ella ya no es mía. Ella eligió estar conmigo, y yo no la rechacé, dijo Raúl. Una parte de mí quiere sacarte de mi vida, y otra no soporta que ahora estés en ella. Así, dijo León. Raúl dio un paso atrás. Si eso te alivia, me iré. Pero al menos una vez tenía que aparecer. No como padre, solo como un hombre que no se escondió. León no respondió. Volvió a sentarse en el alféizar. Miró hacia la oscuridad tras el cristal. No te guardo rencor, porque ya no hay nada que guardar. Raúl asintió en silencio. Se dio la vuelta y se fue. Cuando pasó junto a mí en el pasillo, no dijimos nada. No nos miramos, pero algo pasó entre nosotros. Breve, como un roce que no necesita cuerpo. La puerta se cerró tras él, sin ruido, como una pausa, y en la sala aún quedó un largo silencio, sordo, limpio, como después del trueno, cuando ya nada golpea las ventanas, pero aún resuena por dentro. Después de que Raúl se fue, el departamento quedó en silencio. No un silencio tenso, sino vacío, sin esperanza. León se quedó en la sala. Yo no entré. Ambos sabíamos ya todo. En esta casa, que supuestamente habíamos construido juntos, ya no quedaba nada que pudiera retenernos. No había más enojo, ni conversaciones, ni expectativas. Yo no quería huir de León. Quería salir del espacio donde todo se había detenido, incluso yo. Por la mañana me desperté sin alarma, tranquila. No había pánico, ni dolor, solo una certeza clara, que quedarme aquí sería traicionarme una vez más. No pensaba marcharme para siempre, ni siquiera huía. Solo sabía que tenía que dar unos pasos al costado, hacia donde aún pudiera escucharme. Guardé unas cuantas cosas en la mochila. Un suéter, pantalones, un libro anticuario que había empezado 3 veces. Escribí una nota breve y la dejé sobre la mesa de la cocina, junto a la taza que siempre dejaba a León. Para el café. Decía solo unas pocas palabras. No estoy huyendo. Solo necesito estar aparte, para saber si todavía estoy. León oyó cuando salía. No salió. Y yo no esperaba que lo hiciera. Nuestro silencio no era un reproche, era una aceptación. No fuimos lo que debíamos ser el uno para el otro, y decirlo en voz alta ya era innecesario. Mi hermana me abrió la puerta sin decir nada. Yo estaba de pie, con la mochila, el abrigo puesto, con la sensación de que no volvía a casa, sino que llegaba a un lugar donde, al menos, existía. No me preguntó nada, solo me dejó pasar, y entre nosotras se instaló un calor llano, cotidiano. Dormí mucho, no por cansancio, sino por vacío. Miraba al techo, sin intentar recomponerme, sin pensar. Solo me permitía no estar. Durante el día lavaba tazas, colgaba ropa, alimentaba al gato. Por la noche me acostaba en la oscuridad con la mano sobre el pecho, tratando de sentir si el corazón aún respondía. Estaba ahí,
callado, amortiguado, pero vivo. Una noche, mi hermana solo me preguntó, ¿él sabe dónde estás? Asentí. Nunca volvió a tocar el tema, y le estuve inmensamente agradecida por eso. No quería contarle, no porque no confiara, sino porque no sabía cómo decir todo esto sin romper el espacio en el que me habían acogido sin preguntas. No quería hablar de Raúl, no por vergüenza ni miedo, sino porque en ese momento él había dejado de ser el centro. Por primera vez en mucho tiempo, no vivía desde alguien, ni para alguien, ni siquiera por alguien. Comencé a entender que mi movimiento no era una huida de León, ni un paso hacia Raúl, era un paso hacia mí. Al tercer día me desperté y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de apurarme. No revisé el teléfono, no busqué el espejo con la mirada, no me pregunté qué hora era. Solo salí al patio, con un suéter desgastado, descalza, con una taza de té humeante. Me senté en una silla bajo el árbol y miré el cielo de la mañana. Estaba gris, suave, sin rastro de sol, pero sonreí, porque algo en mí finalmente se había roto hacia afuera. No como un grito, no como lágrimas, sino como calma. No sabía qué vendría después, y no necesitaba saberlo, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba regresando sino saliendo, no estaba perdiendo sino dejando, y lo que dejaba no era vida, era la espera de una vida. Y ahora, ya no. Unos días después, el mensaje llegó sin aviso, sin nombre en el encabezado, sin advertencia. Solo un SMS normal. Raúl nunca escribía mucho, siempre breve y siempre preciso. Esta vez, también. No espero respuesta, solo gracias. Me recordaste que aún sé estar vivo. Si algún día te apetece un café, estaré donde siempre, sin expectativas. Sostuve el teléfono en la mano durante varios minutos. No porque no supiera cómo reaccionar. No quería responder nada. Y al mismo tiempo, no quería negar nada. Ese mensaje no tenía segundas intenciones. No era un intento de recuperar algo. No era un anzuelo. No decía, empecemos de nuevo. Solo algo sencillo, contenido. Estoy aquí, y si tú quieres, no me esconderé. Leía y pensaba que, hace no tanto, probablemente habría sentido culpa. Y siendo honesta, aún sentía algo de ella. No por el mensaje, no por él, sino por León. Su silencio seguía en mí. No hablaba con reproches. No se convertía en dolor. Pero lo recordaba. Recordaba su mirada al vernos. Recordaba cómo me observaba. Y aún ahora, cuando ya estoy lejos, algo en mí todavía se quedaba cerca de ese hombre con quien tantos años fuimos un nosotros, incluso cuando ya no lo éramos. No idealizaba a Raúl, y no quería romantizar lo que había pasado entre nosotros. Fue una verdad, pero no un plan, y ahora no buscaba continuación, ni repetición. Solo me permití reconocer. Ya no vivo en modo debo. No estoy obligada a sentir según la lógica, y si en mí aún hay calor, incluso después de todo, no es traición. No es desvalorización. No es ligereza. Es simplemente calor. Honesto. Incondicional. Tranquilo. Como el que a veces queda después de alguien que tocó sin retener. No respondí. Y quizás no lo haga, no porque no quiera, sino porque ahora no es momento para decisiones. Estoy bien en este silencio. No huyo, no me escondo. Solo aprendo a quedarme conmigo misma, con todo lo que hay en mí, con tristeza, con gratitud, con una nueva calma que apenas empieza a germinar. Dejé el teléfono boca abajo en el alféizar. El mensaje se quedó ahí. No vibraba. No reclamaba atención. Solo estaba. Y eso era suficiente. No volví. Simplemente dejé de quedarme en lo que hacía mucho había dejado de ser mío, sin grandes decisiones, sin un nuevo comienzo. No estaba buscando otra vida. Solo alquilé un apartamento modesto en las afueras de la ciudad. Un edificio antiguo. Ventanas hacia un patio tranquilo.
mucha luz, y por fin, un espacio donde no tenía que mantenerme entera para alguien. El trabajo apareció solo. Una tienda diminuta de plantas de interior. La dueña buscaba a alguien que las cuidara entre semana. Solo regarlas, trasplantarlas, limpiarles las hojas, sin caja registradora, sin clientes. Silencio y verde, me te venía bien. Las plantas no pedían atención, pero la recibían. Crecían despacio, en silencio, como yo. Me gustaba sentir la tierra en los dedos, el agua tibia en la regadera de plástico, mirar cómo un tallo se estira hacia la luz. En eso había algo que me había faltado mucho tiempo. Una reacción al contacto, sin palabras. Mi día se componía de cosas sencillas. Café en un termo por la mañana, sentada en un banco frente al edificio, unas horas en la tienda, paseos sin rumbo, a veces una sopa humeante para cenar, hecha no para alguien, solo para mí, a veces vacío, pero ya no daba miedo, solo era parte del día. Había menos personas en mi vida, pero no perdía a nadie, solo dejé de retener, incluso con el pensamiento. Mi hermana venía a veces, traía pan. Se sentaba en silencio en la cocina mientras yo servía el té. No analizábamos lo ocurrido, solo estábamos, y eso era suficiente. A veces veía a Raúl, que entraba a una cafetería cercana. Lo veía por la ventana, la misma mesa de siempre, la costumbre de sentarse de espaldas a la puerta. No hablábamos, no nos acercábamos, pero nos cruzábamos con la mirada. Y eso bastaba, no como señal, como reconocimiento. No desaparecimos, solo quedamos por separado. No hacía planes, no soñaba, pero tampoco me escondía. Solo vivía, sin tener que demostrarlo. Y cada día notaba que ya no temía al espejo, que no esperaba confirmaciones de que todo se arreglaría. Porque nada tiene que arreglarse si ya estás en tu lugar. No era un final. Ni un comienzo, solo vida, una donde ya no desaparezco,